Bienvenidos a Señor Reddit. Trabajo en un hospital conductual. He trabajado mucho con niños que fueron abusados por sus padres y que viven una vida hogareña horrible. En mi caso, nunca he odiado a mis pacientes, pero he odiado con toda mi alma a algunos de los padres de mis pacientes. Pude comprender que los niños estaban actuando de maneras tan viles debido a la educación de sus padres y, aunque algunos eran directamente hostiles conmigo, me golpearon, mordieron, etc. varias veces. Nunca he odiado a ningún niño. Sin embargo, ¿me he sentido frustrado? Joder, sí. He llorado de la impotencia tantas veces. Soy un especialista en salud del comportamiento. Trabajo específicamente con adicciones. Seré honesto y diré que tenemos que hacer en lo posible para no odiar a un paciente. Pero sí, tuve una a la que odié. El consenso de los terapeutas era que esta mujer ni siquiera tenía un problema con el alcohol, pero no tenía hogar y estaba embarazada. Ella sabía que la dejaríamos entrar. Esa paciente era una completa cretina, tanto con el personal como con los otros pacientes. Fue muy abusiva con su hija bajo su cuidado. Ella fue muy grosera y respetuosa y no estaba dispuesta a aceptar instrucciones. Ella tenía un pasado muy agresivo y se comportó físicamente muy agresiva, pero siempre lo hacía llegando hasta el límite exacto. Es el límite en el que no puedes probar eficazmente que esa mujer te está haciendo daño. Siempre temía por mi seguridad cada vez que estaba en mi oficina. Sus mayores problemas conmigo provenían de la raza y la sexualidad. Un compañero de trabajo me delató y le contó que yo era gay. No pudimos sacar al paciente del hospital, ya que 2 miembros del personal en el hospital fueron captados por la cámara abusando de la niña a su cuidado y fueron despedidos de inmediato. Que se jode ese par de empleados. Y debido a esto, mi director estaba preocupado de que la mujer emprendiera acciones legales contra nosotros si la sacábamos. Así que sí, tuve sentimientos negativos hacia mi paciente, pero debemos hacer lo que nuestra ética profesional dicta. Así que seguí manteniendo una cara seria, profesional y acogedora con el cliente. También mantuve mis interacciones personales con la paciente en lo mínimo. Al final, pudimos sacarla del centro cuando dañó físicamente y de manera significativa. A un terapeuta y otros miembros del personal estuvieron allí para presenciarlo todo. Espero que nuestros caminos no se vuelvan a cruzar, pero si lo hacen, seguiré manteniendo el mismo nivel de profesionalismo. Tuve una experiencia con una mujer similar a la personalidad y comportamiento con el que lidiaste. No me enorgullece admitir que finalmente obtuve una reacción exitosa cuando perdí la calma y empecé a gritarle. Fue sorprendentemente efectivo. De hecho, ella comenzó a verme como alguien a quien no debe de molestar en comparación al resto del personal. Empezamos a trabajar bien después de ese momento. Ella se abrió conmigo y progresamos mucho. La paciente era una experta en el uso de la intimidación y la agresión para siempre salirse con la suya. Así que nunca espero que yo, estando en una posición profesional, le devolviera una respuesta equivalente. No estoy orgulloso porque sé que fue profesionalmente incorrecto, pero tuve suerte de que mi error funcionase bien. El odio es una palabra fuerte, pero sí, sentí algo así. Tuve como pacientes a una pareja que tenía comportamientos narcisistas y se negaban a ver la forma en que lastimaban a todos los que los rodeaban. Me recordó muchísimo a mi mamá y eso hizo que fuera mucho más difícil trabajar con ellos. No podían reconocer sus propios dolores mentales y emocionales. Lastimaban a otros todo el tiempo y luego se victimizaban llorando y diciendo que solo se sentían solos. Los pacientes que no hacen el esfuerzo por reconocer sus problemas son los más complicados. Una dura verdad sobre la terapia que deberías saber antes de empezarla es: la terapia no funcionará a menos que estés dispuesto a ayudarte a ti mismo. Puede ser una analogía extraña, pero es como besarse con alguien. No puedes sentarte ahí sin hacer nada mientras tu pareja te besa. Tanto el paciente como el terapeuta necesitan participar igualmente para que funcione. Soy médico y sí, me han tocado muchos pacientes que se niegan a hacer algún cambio. Espera, ¿me estás diciendo que haga algo? No, tú haz algo. Tú eres el médico y por eso te pago. Es comprensible que muchos pacientes se sientan frustrados al escucharme decirles que no tengo una pastilla que les permita seguir viviendo como lo hacen y seguir manteniendo sus hábitos sin consecuencias negativas. La medicina no funciona así, a pesar de que muchas campañas publicitarias de grupos farmacéuticos lo hacen ver como tal. Una enorme cantidad de personas acuden al médico solo para querer escuchar que están viviendo su vida de la manera correcta y recibir una píldora mágica que eliminará sus dolores. Lo peor que he escuchado sobre esto fue de un paciente que me dijo: te pago para que le digas a mi pareja que puedo seguir comiendo pizza y no me hará daño. Haz tu trabajo, joder. Pero el hombre se iba a morir si no cambiaba.
Tengo más de 16,000 horas en el campo y los peores clientes que puedes tener son personas que están siendo obligadas a venir a terapia por otra persona. Es una dinámica muy extraña en la que hablan abiertamente sobre ciertas cosas y luego mienten descaradamente sobre otras porque creen que voy a decirle a su pareja, padre, amigo. Cuando los miro a los ojos y les hago una pregunta, ya sé la respuesta y me mienten descaradamente. A veces es exasperante. He tenido muchos clientes con trastorno por consumo de sustancias, sentados directamente frente a mí, obviamente drogados con opiáceos, y cuando les hice preguntas sobre los desencadenantes de sus antojos, simplemente mienten diciendo que todo está bien y se sienten muy bien. Puedo ver el dolor en sus ojos, puedo ver la angustia, la depresión, tanto escondido dentro. Y bueno, también está Jack, un paciente cretino que no dejaba de molestar y hacerle la vida imposible a su familia, a pesar de que su ex esposa e hijos querían estar lejos de él. Los pacientes prisioneros o en libertad condicional son algunos de los peores. Tuve uno que simplemente se negó a hablar conmigo. Tuve que hablar con él de manera virtual debido a la pandemia, y en nuestra primera sesión simplemente le pedí que me hablara de él. Él me respondió: oye imbécil, no te conozco, así que no me siento cómodo hablando de mi vida contigo. Ocúpate de tus propios asuntos. Solo anota que vine a la sesión y dile a la enfermera que me traiga más medicamentos. Y colgó. Intenté contactar con él y me envió un mensaje de texto diciendo: nunca más me vuelvas a contactar en tu estúpida vida. Nunca. Luego llamó a la recepción unos días después para exigir más medicamentos y criticarme por haber puesto que no vino a la sesión y por lo tanto meterle en problemas con su oficial de libertad condicional. Le explicaron que si no cooperaba con el asesoramiento lo daríamos de alta del hospital. Él cedió y hablamos unos 10 minutos una semana después, una vez más, negándose a responder preguntas, dándome respuestas de una sola palabra o dándome mentiras descaradamente obvias. Después de esos 10 minutos, volví a exigir que le diéramos más medicamentos y que quitásemos del tratamiento el que tenga que hablar con un puto terapeuta. En ese momento me cansé y el hospital tampoco podía más con él. Le dimos de alta del hospital y se lo hice saber a su oficial de libertad condicional. El oficial me dijo que estaba a punto de arrestarlo por violar una orden de restricción de todos modos, por lo que su comportamiento de búsqueda de drogas y su negativa a cooperar con los términos de libertad condicional era tan solo un pequeño registro más para apilar en esa enorme pila de delitos. Antes de que lo encerraran otra vez, comenzó a enviarme amenazas para que me despidieran y a decirme que cortarle las drogas era literalmente un crimen contra la humanidad y que él había sido muy amable conmigo, pero que ahora yo necesitaba tener cuidado porque él era la persona más despiadada que jamás conoceré en mi vida y definitivamente me hará algo horrible. Me reí bastante cuando leí su amenaza. Soy un ex oficial penitenciario y también tengo una larga carrera como terapeuta. He conocido asesinos en masa y todo tipo de psicópatas completamente locos. Este pequeño matón ni siquiera entraba a mi top 100 de pacientes crueles y peligrosos con los que he lidiado. Un paciente me amenazó diciendo que me noquearía si no le quitaba la libertad condicional. No pude evitar reírme durante un buen tiempo. Fue lo más divertido que escuché en tanto tiempo y me divertí explicándole que me sentía en la oficina central de Hells Angel en el oeste de Canadá, una organización criminal de moteros bastante peligrosa. He tenido cuchillos en el cuello y pistolas apuntándome en la cabeza por hombres más grandes y aterradores que él, amenazándome de muerte y mucho más. Y bueno, todavía estoy aquí disfrutando de mi trabajo. Me he encontrado con múltiples asesinatos en masa y pacientes que movían cientos de kilos de drogas por semana. Y de pronto, un pequeño usuario de metanfetamina amenazaba con darme un puñete, cuando en realidad debería de ser más respetuoso porque en ese punto yo era el único que quería ayudarlo. Se los juro, me fue imposible no reírme a carcajadas.